Wow, qué historia de limpiador de caca Pero entonces a encargado de yo un nuevo rancho. llegué al cráter del Popo a los 15 años. Para mí fue un cambio. A mí el nacimiento de Gabriel me cambió la vida. Dejas de ser quien eres. O sea, en ese entonces te castigaban por exceso de adrenalina. Era un pecado. Déjame entender algo. Estabas en un colegio católico y bebías alcohol como cosaco. Pero como cosacos, claro, que te olvidas. O sea, Ándale, y que destapan al verdadero Gabriel. hacíamos el letrero de medicina veterinaria sostiene con puras caguamas en el estacionamiento. O sea, aprendemos a torear, nos vamos a jinetear, hacemos. Y para mí era entrar en un mundo de adrenalina que me encantaba. Yo nunca dije que sí. Relinché. ¿Qué onda, mis queridos líderes Sherpas? Estamos aquí en nuestro cuarto podcast, súper emocionada y agradecida porque te traigo a presentar a un enorme ser humano, un gran amigo para mí, un verdadero líder Sherpa. Porque tal cual te lo acabo de decir, él sube a las personas a las montañas. Él te va a contar ahorita la forma en que lo hace, cómo logra que las personas rompan sus creencias y sus paradigmas. Te quiero presentar a mi queridísimo amigo Gabriel. Pues es un gusto y es un honor estar contigo. O sea, la verdad es que eh, me impresiona y me encanta. Yo creo que si podemos compartir algo de lo que es la estructura de este cambio que estamos viviendo, bienvenidos, vamos a hacerlo. Perfecto. Te voy a contar la manera en que yo conozco a Gabriel, cómo fue la primera interacción que tuvimos y literal, pues sí, me llevé mucho aprendizaje ese día de él. Yo conozco a Gabriel en una conferencia que él da en el siglo XXI. Soy invitada por dos grandes amigos a escucharlo a él y a otros ponentes. Y la historia de dolor que escuché en esa ocasión de Gabriel me dejó tanta enseñanza de la persona que él es, de la transformación que sufrió y que hasta el día de hoy él sigue viviendo. Porque te voy a decir ahorita toda la gran investigación que él está llevando a cabo a través de tu ser, literal de tu ser, Sherpa. Entonces, presta muchísima atención, no te pierdas nada de lo que nos va a compartir Gabriel, porque literal le vine a dar su patadita para que inicie, para que él encuentre cuál es el comienzo de su libro. ¡Qué reto! es, es muy interesante porque cuando tuvimos la plática que me dijiste acerca de esa entrevista, también me pediste que contara mi historia. Contar la historia a estas alturas es un desnudarte, es un hablarlo, ¿no? Llega el momento en que tienes que decir lo que pasó, cómo pasó y poder entender las turbulencias de la transformación. Toda esa historia a lo largo de 66 años de vida me ha llevado a tener una percepción diferente, un enorme estudio porque cuando yo pregunté al cielo que alguien me explicara qué me estaba pasando y la información comenzó a llegar, lo primero que me topé es un mundo de paradigmas y de creencias que se han venido deshaciendo una tras otra. Y para poder abordar tanta información, yo normalmente lo explico en tres áreas muy importantes, Lupita, porque toda mi creencia acerca de las relaciones, la relación conmigo mismo, que llamamos autoestima, la relación que tengo con el mundo exterior, la relación que tengo con la palabra amigos, la relación que he tenido con las personas con las que he compartido un amor, digamos, de hombre, mujeres, todas ellas han girado, han cambiado enormemente del concepto original que yo tenía. Todo lo que yo conocía, yo soy médico, yo comencé mi carrera como médico veterinario especialista en caballos y todo lo que yo me he dedicado a trabajar de funcionalidad de cuerpo, de la nueva estructura de la medicina, ha dejado atrás los conocimientos básicos de medicina que yo conocía. Claro que cuando hablo, pues la gente se espanta, ¿no? O sea, eso no puede ser posible, Gabriel, ¿cómo es? Ya sé. Pero hay que verlo y esos estudios son a nivel molecular. Y a nivel molecular quiere decir que ya no es las células, son las sustancias, los componentes de la célula. Y un lenguaje químico, ¿sí?
que llamamos emocional, pero es un lenguaje. Entonces, claro que a la hora que quieres interpretarlo te vuelves loco, ¿no? O sea, dices, ¿y esto qué es? Y desde luego, los cambios tremendos alrededor de quién eres tú en el mundo en el que vives, en el intercambio que llamamos el mundo de los negocios, del trabajo y del dinero, ¿no? Entonces, son tres áreas que después de todos estos años, Lupita, han cambiado mi perspectiva por completo de lo que yo creía cuando comenzó todo esto a lo que hoy creo y lo que yo estoy trabajando actualmente. Y estoy súper emocionada de estar aquí contigo, Gabriel, porque sé que tú vienes de una oscuridad muy, 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 muy grande. Y era lo que compartíamos hace un momento antes de comenzar. Esa es la parte en que las personas no quieren decir, no quieren compartir, porque, ¿sabes? Siempre es un tema el vernos bonito, el hablar bonito, el vestir bonito, el que el cabello esté bonito, el que hables bonito, el que te comportes bonito. Pero literal, detrás de todo eso que tú quieres ser, existe alguien que verdaderamente no eres. Quizá uno de los descubrimientos más importantes es que yo siempre creía que era quien yo creía y sin embargo el reflejo que me daba el mundo exterior me decía lo contrario. No lo entendía. Para muchas personas es un verdadero reto porque yo creo que soy bueno, creo que soy lindo, creo que soy bondadoso, creo, y resulta ser que lo que estoy recibiendo de retroalimentación del mundo exterior es completamente distinta. Y entonces comienza la pregunta, ¿quién soy? O yo estoy bien, ellos están mal, yo estoy bien, ¿de qué se trata? ¿No? Es una confusión terrible, ¿no? Y comienza algo que hoy lo puedo definir, que es el autoconocimiento. Okay. Pero el autoconocimiento es un enorme camino, Lupita. Es un enorme camino. Y ahí creo que podemos comenzar un poco. Te voy a contar un pedacito de Gabriel. Él tuvo una pérdida muy, muy grande y quiero que me la compartas, Gabriel, porque verdaderamente creo que a pesar de que tu historia empieza años muy atrás, ahí es el verdadero punto donde verdaderamente comienza y hay un parteaguas enorme en tu vida y te das cuenta de muchísimas cosas y dentro de todo eso comienza una oscuridad enorme en la que tú viviste muchos años. Por favor. Estás hablando de la muerte de mi hijo. Gabriel, mi hijo, muere a los 23 años. Enfermedad que llaman cáncer. Fue un parteaguas porque antes que eso yo ya venía acarreando una historia enorme, una historia de muchísimos fracasos, de muchos problemas que ya iremos entrando poco a poco. Y cuando viene la muerte de Gabriel, es así como diciendo, no puede ser posible que me esté pasando esto también, o sea, que alguien me explique, ¿no? Y fue extraordinariamente doloroso. Fue un momento crucial porque hoy lo sé, en ese momento no lo sabía. Por primera vez me encuentro frente a frente con la muerte, pero desde un punto de vista, porque yo había vivido la muerte muy cercana muchas veces. De hecho, mi deporte favorito durante toda mi juventud fue el alpinismo y la escalada en roca. Tuve oportunidad de tener grandes accidentes y muchísimas cosas que yo siempre les he dicho y mis hijos lo dicen también, o sea, estoy vivo de milagro. Hoy sé que son por mis ángeles, ¿eh? Y desde luego me encantó la jineteada en toro, me encantó meterme en cada circunstancia, pero siempre había percibido la muerte como algo lejano, nunca lo había vivido tan interior. Y una vez que muere Gabriel, con el problema que le habían diagnosticado, porque comienza con un cáncer en el testículo, que originalmente pensábamos que era una varicocele. La varicocele es una salida de un pedazo de intestino por el agujero escrotal. Otros dos de mis hijos lo tienen. Y resulta ser que esa varicocele eventualmente desarrolla un tumor y el tumor se extiende a pulmones y finalmente él no muere del cáncer, muere por una quimioterapia. Tiene una reacción alérgica, él entra a quimioterapia un viernes, sale el sábado en la mañana, el sábado regresamos de emergencia al hospital y ya no sale, muere por ese choque anafiláctico. Y en ese momento, por ejemplo, cuando yo ya venía con una serie de caídas y dolores muy fuertes, que ya entraremos en toda la práctica, que son fundamentales para poder entender la historia, eso es lo que realmente hace que yo
gire toda mi investigación hacia el área médica. Dije, no se me muere otro. O sea, yo ya sabía que las emociones de alguna forma alteraban el funcionamiento, yo ya sabía que esos estados emocionales, vamos a hablar de los estados emocionales, donde fue partícipe toda mi historia, porque Gabriel como el mayor venía viviendo mi historia, ¿me entiendes? Y mi historia, como iremos contando un poquito más adelante, pues es una historia bonita. O sea, era una historia llena de muchas características que hoy no puedo asegurar de buenas, malas, correctas o incorrectas. Era una rebeldía que yo tenía desde muy joven contra todo aquello que yo no entendía, ¿no? Hoy puedo explicar lo que es parte de lo que vamos a estar viviendo. Pero al entrar al estado de la investigación médica que me ha llevado a nivel molecular, esto a nivel de los constituyentes de la célula, donde ya tu cuerpo se une con el espíritu, definitivamente empezamos a entender el espíritu desde ese punto de vista como energía. Y empiezas a entrelazar la física cuántica y los descubrimientos de civilizaciones antiguas con los nuevos descubrimientos y te vas dando cuenta que aquí hay otra historia completamente diferente, Lupita. Pero ahí fue donde ya realmente cambió todo, porque en un principio, cuando yo comencé con toda la investigación, después de varias caídas que íbamos platicando, un día que me paro afuera, hecho pedazos, porque las cosas me habían salido muy mal en la vida, y que pido ayuda. Yo comencé como mucha gente, estudiando la ley de la atracción y buscando la vida de los negocios, y me metí mucho a lo que era el mentalismo. Empecé a estudiar muchísimo lo que era esos estados de abundancia y cosas por el estilo, ¿no? Claro que ayudó, porque yo empecé a tener una percepción diferente, pero era todavía muy, muy superficial. Ya cuando llega Gabriel y se aparece y viene la muerte de Gabriel, todo cambió. Y hoy, por ejemplo, lo que hablo ya es un consenso, porque finalmente, cuando tú estás en un cambio, eres un ser completo, no cambias en pedacitos, cambias todo. Y si yo lo dividiera en tres áreas fundamentales, son las que te comentaba, vas a tener un cambio profundo en tus relaciones, empezando contigo mismo, vas a tener un cambio profundo en la estructura y la funcionalidad de tu cuerpo y vas a tener un cambio profundo en tu actividad económica. Y eso implica un enorme esfuerzo, ¿no? Que es parte de lo que vamos a transmitir, porque pues, realmente lo que van a escuchar es mi historia. Entonces, muere tu hijo Gabriel. ¿Y qué pasa después con Gabriel, papá? ¿Qué decide Gabriel? En ese momento, ¿qué piensa Gabriel? ¿Qué acciones toma Gabriel? ¿Qué hace Gabriel? ¿Hacia dónde se dirige Gabriel? Cuéntale a los Sherpas, en ese momento cuando tú llega ese momento de crisis tan dura, ¿te desconectas? Tendríamos que entrar un poquito en la historia que me lleva allá, porque digo, todo estaba unido, o sea, todo estaba sucediendo a lo largo de muchos acontecimientos que estaban sucediendo en mi vida, ¿no? Entonces ya con la muerte de Gabriel fue un parteaguas, porque ya venía afectada toda mi estructura. Yo comienzo mi vida, Lupita, pues como cualquier chavo, yo nací en el 56, estudio la primaria, la prepa en una escuela de paga, mi papá entonces era ingeniero, ganaba dinero, y tengo una vida y una juventud en familia como cualquiera de mis amigos que yo conozco de esta época, ¿no? O sea, y la única diferencia, lo único que me diferenciaba es que a mí me encantó desde que tenía yo, a mi papá le gustaba el campismo. Entonces nos introduce a la vida del campismo desde que somos muy pequeños, ¿sí? Y más adelante ya, fíjate, a los 12 años, 13 años nos dejaba salir mi mamá para ir a las montañas de San Miguel, allá rumbo a Cuernavaca, Wow, y íbamos solos en camión y ya íbamos los escuincles subiendo montañas solos, ¿me wow. entiendes? En ese entonces las mamás no se preocupaban que te fueran a robar o que te fueran a asaltar o cosas por el estilo, ¿no? Entonces empiezo esta investigación y hago una unión muy fuerte con mi primo, que después sería mi gran pareja por los siguientes 11, 12 años de escaladas, ¿no? Y entonces, esta vida me va llevando a un deporte que ha sido el sostén, y hoy es el sostén de la vida de mis hijos y de otras personas que me han conocido, que es el alpinismo, la escalada en roca, el deporte de aventura en la naturaleza. Yo me dedico mucho a subir montañas en mi juventud, me dedico a escalar roca,
Bueno, a tal grado que yo no tengo novia en la prepa. Estaba yo muy ocupado. Tus novias eran las montañas. Bien, Gabriel, ¿eh? Algo que contar. Mi fin de semana estaba en que llegaba el viernes o el sábado y me desaparecía y nos veíamos el lunes para entrar a clases el lunes, ¿no? O sea, realmente no había ni tiempo para el amor, ¿no? O sea, y fueron 11 años divertidísimos, porque era un salir y conocer y escalar. Y en ese entonces iniciaba mucho la escalada en Rock en México. Todavía subíamos con equipos muy viejos. Yo llegué al cráter del Popo a los 15 años. Wow. ¿Me entiendes? Con una chamarrita así ligerita y hicimos como 20 horas hasta arriba y cosas por el estilo, ¿no? Pero todos esos años, todas esas aventuras me forjaron. Yo no tenía la más remota idea cómo, ¿me entiendes? Aprendes muchas cosas desde la naturaleza del esfuerzo, la incomodidad, Sí. la persistencia, la perseverancia para conseguir algo, o sea, lo vives. Sí, y en la montaña, sobre todo lo que hacíamos, pues no había de otra, ¿no? Yo tuve accidentes muy serios escalando, muy serios, y sin embargo aquí seguimos con vida, ¿no? Entonces, esos enfrentamientos con la muerte, en ese entonces te castigaban por exceso de adrenalina, era un pecado. Este pobre escuincle tiene exceso de adrenalina, ¿me entiendes? O sea, hoy vamos a ver que ese paradigma no es muy adecuado, ¿no? O sea, la adrenalina juega un papel muy importante. Pero desde ahí comenzaba una búsqueda, un llamado, algo te está llamando, algo te saca. Y para mí esas salidas eran libertad. La libertad. Y la libertad después fue el estandarte que me movió hacia adelante y me sigue moviendo hasta la fecha, ¿no? O sea, y empezó la ruptura de paradigmas a muy temprana edad, ¿me entiendes? Fueron muchos años, fueron 11 años hasta que mi primo se enamoró. Se acabó. Y se acabó. Comencé a salir solo y demás, pero se acabó la magia, algo había terminado. Y sin embargo yo continué saliendo más adelante, ya no fue lo mismo, pero esa hermandad, por ejemplo, que tuvimos que vivir o que vivimos juntos en tantas aventuras, me lo he encontrado algunas veces en la montaña y el cariño es, o sea, no hay nada que decir. Jorge y yo, así se llama mi primo, nos conocíamos a la perfección, una unión, un vínculo que en la cuerda yo podría saber lo que le estaba pasando o viceversa a Jorge, ¿no? O sea, una comunicación fuera de este mundo, o sea, era algo verdaderamente ¿Cómo la defines? maravilloso. ¿Cómo la defines? Dime algo, o sea, Hoy es una ¿cómo sabes que a través de la cuerda, o sea, Hoy- tú tenías la cuerda agarrada, él la tenía y tú sabías lo que él sentía? Yo sabía lo que estaba pasando, sin nada. Hoy tengo explicaciones, antes no las tenía, simplemente lo sabes, ¿me entiendes? Es algo bien bonito. Y esos años jugaron un papel muy importante, porque cuando yo termino la prepa, que además fue una prepa como todas las prepas, porque le entrábamos al alcohol en la prepa, pero marca severa. Sí, o sea, Qué bueno que no tenías novia, Gabriel. chupábamos como cosacos, o sea, en serio, o sea, pero después entendí porque en esa generación de un colegio que era de naturaleza católica, pues vinieron la desbandada de los padres que se casaron con las maestras y finalmente se acabó la historia, ¿no? Pero nos tocó vivirlo, ¿no? En un O sea, momento, déjame entender algo. Estabas en un colegio católico y bebías alcohol como cosaco. pero como cosacos, claro, escondidas, o sea. Rebeldía y oscuridad total, Sherpa. No, ahí empezaba. Y luego en esa generación, pues viene la desbandada de padres que se casan, hasta el mismo director que nos golpeaba y nos daba con el anolite y demás hasta el mismo hogar se casa con una de las maestras, o sea, toda nuestra educación sexual y de religión se va para abajo, o sea, todavía hasta la fecha lo veo en el chat de la generación, como pues todos nos burlamos, ¿no? O sea, pero vuelve a lo mismo, era la caída de paradigmas, ¿me entiendes? Entonces, yo quiero estudiar medicina. En mi familia éramos siete, yo soy el mayor, pero mis padres habían adoptado un hermano que era mayor que yo, Emilio, que después él fallece de SIDA a los 38 años, fallece muy joven. Y pues no hay dinero para pagar una escuela particular, entonces vamos a la universidad y resulta ser que la universidad pues, no tiene cupo y lo único que hay es veterinaria. Entonces desde ahí comienza la historia. O sea, tú quieres estudiar algo, pero no puedes y buscas algo aledaño, ¿no? Para cumplir con el propósito de sacar una carrera, ¿no? Quería ser doctor, pero no doctor veterinario, No. pero no había otra opción.
Ujú. ¿Y la tomaste? Y luego te lo justificas, me gusta la naturaleza, pues qué padre, nacido en ciudad, criado en ciudad, yo no sabía de caballos, de caca y de vacas para nada. Los perros nunca me gustaron, bueno, me gustan como mascotas, o sea, yo verme como veterinario, o sea, pues, digo, no, bueno, eso es lo que hay, ¿no? No inventes. Y comienzas a estudiar la carrera, desde luego, pues sigues todavía con el parámetro establecido de echarle las más ganas y todo, ¿no? Ya eres un estudiante de universidad. Y entonces el primer año yo dije, se acabaron las borracheras, aunque salí bien en la prepa, ¿eh? Se acabaron las borracheras, ahora sí voy a ser el estudiante ejemplar, ¿no? Y, bueno, ¿cómo será ese primer año en la universidad? Que además no puedo ir a CEU porque acaban de abrir las ENEPs en Cotitlán, que no había nada, sí, antes de que las hicieran facultades, la ENEP de Cotitlán, en un viaje en camión que iba yo colgado ahí en la carretera, porque no había cómo llegar y tienes que caminar desde la carretera hasta Cotitlán porque no había nada, ¿no? Entonces, empiezas la carrera y ¿cómo me haber querido presentar que me pusieron el doctor Chapatín? Porque llegaba yo con mi lunch, mi bolsita, sí, y mis libros, ¿no? Y estudie, ¿no? Pero conozco a dos amigos que después cambiaron mi vida, uno de Sonora y el otro de Chihuahua, que me vieron y me dijeron, este pobre güey no lo podemos, perdón, este pobre cuate no lo podemos dejar así. Y que me invitan a tomar unas cervecitas. Ándale, y que destapan al verdadero Gabriel. Bueno, pues hacíamos el letrero de medicina veterinaria y sostiene con puras caguamas en el estacionamiento. O sea. Y se acaba el doctor Chapatín. Bueno, por lo menos mejoró del apodo que tenía yo en la prepa, porque me habían puesto Pucho. No, por favor. Por pelos de vagina. Porque tengo los pelos chinos, entonces me decían el Pucho y me picaban así en la cabeza, ya te violé. Digo, por lo menos mejoramos en el apodo ya del doctor Chapatín. Ok. Entonces, fue bien interesante porque con ellos, y sobre todo en el mundo de lo que había un doctor que trabajaba en caballos, comenzó a nacer en mí el gusto por los caballos. Y sobre todo por las especies mayores. O sea, el universo me puso una pasión que después se convertiría en pasión, que fueron los caballos. ¿Sí? Porque yo finalmente me especializo en caballos. Entonces, comienza el duro aprendizaje experiencial. Porque te vas dando cuenta que todo lo que aprendes en la universidad no te sirve absolutamente para nada. No digas eso, Gabriel, ¿eh? Nos van a vetar. Síguelo diciendo, Gabriel. Sí, mucha información conceptual de lo que tú quieras. O sea, bueno, sí sirve, porque me dio las bases médicas del funcionamiento del cuerpo, ¿no? Pero básicamente lo demás es un aprendizaje totalmente experiencial. Tienes que vivirlo. Claro. Que ahora, a la larga de los años, hoy lo sé, la única forma de desarrollar tu ser es a través de la experiencia. De hecho, el gran reto que tenemos como seres humanos es salirnos del concepto para vivir la experiencia. Y la interpretación tuya de esa experiencia, que nadie más la tiene como tú la tienes, se convierte en tu sabiduría. Entonces, ya desde esos entonces empezabas a recibir una información que en ese momento no era consciente. Pero te lo digo, o sea, yo lo viví y fue muy bonito. Esos años en la carrera, en la universidad, fue muy padre, porque con todo y borracheras y ya conocí mujeres. Wow. Ya tuve Se acabaron las montañas. No, yo seguía saliendo en las montañas, pero pues ahora ya me daba uno que otro fin de semana. Además ya no estaba Jorge, ya hubo una separación, ahí terminó un ciclo, ¿no? Entonces, sí empieza a combinarlo con otras actividades, aprendemos a torear, nos vamos a jinetear, y para mí era entrar en un mundo de adrenalina que me encantaba, ¿no? Y eso súmale que en mi estructura perfeccionista, ¿sí? O sea, y de reto todo el tiempo, si había que chupar, yo chupaba más que cualquiera y no me tumbaba, ¿sí? Y así podíamos tomar alcohol, tequila, lo que tú me dieras, o sea, qué gargantas. Pero eran unos estados, fíjate que había algo muy interesante. El concepto de maldad que conocemos no existía. De hecho, en esa época no existía la sensación agresiva que existe en esos tiempos, ¿no? Ok. Sí, eran otros tiempos, ¿no?
y fue muy padre porque esos años de la carrera después, según me fui metiendo a lo que son grandes especies en mi carrera, pues realmente empecé a agarrarle ese gusto, ¿no? Ese gusto y sobre todo que me devolvían al campo. De alguna forma me devolvían al campo. Yo no me podía ver encerrado en una clínica. O sea, no podía, va en contra de mi naturaleza. O sea, yo creo que mi rebeldía siempre ha partido por ahí contra la autoridad, ¿no? O sea, esa ha sido una característica, ¿no? Entonces a mí me daba la libertad, ¿me entiendes? O sea, y y pasan esos años magníficos, sigo escalando, haciendo esto, ya tengo novia, empiezo a conocer el amor, todo esto muy padre. Tenemos una foto cuando fuimos a un congreso ¿cómo se llama? A Torreón, donde estamos todos guapetotes con sombreros puntiagudos y botas y demás, y conocemos unas chicas de la alta sociedad en Torreón y salimos en el periódico, estudiantes de veterinaria aquí en el congreso de veterinaria, ¿no? Ya hasta nos entrevistaron ahí toda la cosa, ¿no? Entonces, era muy divertido, la verdad. Entonces, vives esa época y todavía y tu vida seguía fluyendo como una vida, digamos, normal, ¿no? Con sus altibajos, los problemas normales de familia, pero pues nada, nada aquello que te llamara la atención. Se va acercando el final de la carrera y finalmente viene la tesis. Y con la tesis, pues mi compadre, que somos compadres y nos decimos, decide, uno regresa a su rancho a Sonora, el otro se dedica a disecar animales, y cada quien toma su camino, comienza también un final de un ciclo. Yo hago mi tesis en Chiapas, con la Comisión del Gusano Barrenador. De hecho, salí con muy buenas calificaciones, con todo y que pisteaba como león. Saqué muy buen promedio en la universidad. O sea, estás diciendo que podemos pistear y ser de 10. Yo opino lo mismo, Gabriel, yo opino lo mismo. Entonces, y no había esas angustias, ¿eh? Porque además era mucho más, creo que eran estados de alcohol que no eran tan violentos. Sí. Ahora, o sea, no, era una diversión, la verdad, ¿no? Entonces, hasta nos llevamos a mi madre, que hoy está aquí conmigo de 94 años, nos la llevamos un viaje a Sonora. Íbamos mis compadres, mi hermano, mi madre y yo. Y íbamos relinchando en el carro, mi mamá con su sombrero atrás, echando relajo también. Y fuimos es un viaje que dice que nunca se le va a olvidar. Wow. ¿Cuántos años tenía tu mamá ahí? Mi mamá debe haber tenido en ese entonces como yo tenía 25, unos 35, 40 años. Sherpas, su mamá de mi querido Gabriel tiene 94 años. Y aquí está con nosotros ahorita todavía. Y es impresionante porque las mejores pláticas que puede tener Gabriel hoy en la actualidad son con ellas, Sherpas. Y sobre todo en un aspecto bien bonito que vamos a tocar un poquito de lo que es la biología del trauma. No solamente la biología, la somatización y la estructura de los comportamientos en una información grabada en tu memoria emocional. Cuando no entiendes esto, no vas a poder comprender por qué te están sucediendo las cosas y por qué estás reaccionando a esas circunstancias de esa manera. ¿Me entiendes? Hay una memoria, pero vamos a entrar un poquito más adelante en eso, porque es un tema un poquito más amplio, ¿no? Y entonces, para acabar más o menos la historia de Gabriel, ¿sí? Yo agarro y me voy a Chiapas, terminamos la tesis, les gustó mucho la tesis, nos ofrecen trabajo, fui con otro compañero, nos ofrecen trabajo en la Comisión Mexicana de Gusano Barrenador con camioneta, placas, ¿cómo se llama? Diplomáticas, sueldo y prestaciones gringas. No, sí. Pero a mí me invitan a irme de vaquero al norte. ¿Qué crees que escogí? Irte de vaquero al norte. Me fui de vaquero al norte. Claro, y claro. mandé el diablo a la Comisión Federal, a la Comisión del Gusano Barrenador. Recuerda, Sherpa, un punto importante que ha tocado varias veces Gabriel. La libertad para él lo es todo. Y me voy al norte y mi trabajo es cambiar. En mi vida había cambiado. Ya sabía andar a caballo, ya había aprendido algo de todo esto, pero no sabía, la verdad. Esa primera noche en el campo con el caballo, porque más va solo. ¡Qué espanto! O sea, yo literalmente me estaba, no puedo decir, me estaba haciendo el baño del terror de los ruidos. O sea, esa sensación de estar solo en un lugar que no conoces, qué espanto. Yo veía monstruos por todos lados, o sea, qué desesperación.
Y yo veía que el caballo que no se va porque están entrenados, come, así feliz de la vida. Yo con mi fogatita, y ya sabía hacer fogatas, tantos años en la montaña, pues eso ya me lo sabía, ¿no? Entonces, y haciendo, y oscuro, no llevaba lámpara ni nada, o sea, pues, yo soy vaquero, ya me estaba convirtiendo en vaquero, ¿no? Entonces, meditando con la fogata, pues veo que el caballo está feliz de la vida tragando. Y digo, pues si el caballo está tragando, si hubiera un puma o algo, el caballo estaría nervioso, ¿no? Y digo, pues mientras el caballo esté tranquilo, pues yo soy tranquilo. Y así funcionó muy bien el primera y la segunda noche, pero la segunda noche el caballo estaba espantadísimo. Y atrás del caballo estaba yo, metido debajo de la cola del pavo. Yo no sabía, no se ve nada, no conoces, realmente no tienes esa experiencia, ¿no? No pasa nada. Todo lo demás está en que tu imaginación vuela. O sea, más adelante entendí la gran importancia de aprender el control, el autocontrol de tu mente. O sea, porque tu mente te hace unas chanzas terribles, no te das ni cuenta, ¿no? O sea, Fíjate, tú estabas ahí, entiendo que estabas en el campo. estaba yo en el campo a la mitad de la nada. Y en la mitad de la nada, pero esas emociones que tú acabas de describir, totalmente lo que acabas de decir que vivenciaste, las vive el ser humano sin estar en el campo. No, sin estar en el campo. No va al campo el ser humano, no tiene el caballo, no tiene la fogata, pero el ser humano, todo eso que tú acabas de describir, lo vive cuando está en un momento de crisis. Más adelante fue parte de eso que empecé ya primero a entender y luego a comprender, porque no es lo mismo entender que comprender, ¿eh? Para poder diferenciar la dicotomía en las palabras. Yo hablo de entender cuando es un proceso que tu mente lógica puede asimilar con respecto a tu información en tu memoria. Eso es entender. Por ejemplo, aprendí en la escuela que 2 más 2 son 4, entonces 2 más 2 son 4. Lo entiendo, ¿me entiendes? Hay una memoria. ¿Sí? Entonces, esa memoria corresponde a la conclusión que estoy sacando. Ese es un entendimiento. Pero comprensión es un sentimiento. Entonces, yo puedo entender que 2 más 2 son 4, pero no comprendo qué me quiere decir. Entonces, la comprensión se maneja en una rama completamente diferente. O sea que para yo comprender, yo tengo que sentir. Y uno de los si no lo siento, es uno de los trabajos que estoy llevando a cabo. Lo primero que vamos a hacer es aprender a sentir. ¿Sí? Porque no sabemos sentir. Y todo el sentimiento lo clasificamos de 2 formas: sentir bonito y sentir feo. Y ni sentir bonito ni sentir feo te dicen nada. ¿Me entiendes? Sentir es un lenguaje. Y hoy sabemos que el sentir comanda la funcionalidad de tu cuerpo. Antecede a tu pensamiento. Primero sientes y después piensas. Y esto cambia por completo toda la estructura del funcionamiento mental. Sí, pero ya también entraremos en ese tema. Vamos a seguir donde andaba, ¿no? Porque en esas salidas ahí en el campo, pues me la paso padrísimo. Ya tenía la invitación de un amigo de irme más al norte, Ensenada, a vivir. Y en un viaje, en ese viaje que lleva mi mamá, nos vamos a Ensenada a ver a dónde me voy a ir a vivir, ¿no? Ya llego a Ensenada, pues, a empezar de la nada. Llego a un lugar que tenía el papá en unos bungalows cerca de la playa abandonados. Habían hecho una fábrica de harina de pescado y no había ni luz ni nada, ¿no? Y me dice, pues si te quieres quedar ahí, ¿no? Sí, estaba la puerta y el cuartito. Y hago mi hogar ahí, comienzo desde la nada, ¿no? O sea, bien bonito, el campo todos los días. Viene un amigo, un primo de él que se acerca conmigo, solo estaba en las afueras de Ensenada. Y entonces nos da por tocar flauta y cantar. Y ya hablábamos ahí de la Nueva Jerusalén en una nave espacial y cosas por el estilo. Entonces, fueron unos años bien bonitos, ahí, muy padres, esa entrada en Ensenada. Yo consigo, por una influencia, que me hagan cargo del, ¿cómo se llama?, del área de salud animal en todo Baja California, en toda la parte de Ensenada. Entonces mi trabajo me permite conocer a través de salud animal todo lo que es el área de Ensenada, que es enorme, con unas valles, tú te imaginas, yo estaba feliz de la vida ahí, me agarraba mi camioneta y era irme a meter a todos los caminos con gasolina de la Sash. No, pues estaba comprada mi libertad, estaba yo feliz. Bueno, empecé a llevar mi sleeping bag porque cada rato me quedaba yo perdido, y hace unos fríos allá arriba tremendos. Y doy con un rancho bien bonito que luego juega un papel muy importante de un licenciado que tiene unas vacas de ordeño y arriba produce queso. Y entonces empiezo a tener una relación que después me permitió
hacerme cargo del rancho. Estaba metido en la sierra, estaba metido hasta arriba de la sierra. Yo hacía como una hora y media para llegar al rancho. Wow. Y estamos en eso, ¿sí? Yo estoy haciendo mi vida en Ensenada. Ah, te voy a contar una historia que está bien padre, ¿no? Porque resulta ser que cuando yo me voy a Ensenada, yo ya tenía una novia a la que le entrego el anillo de compromiso. Ándale, De Gabriel. hecho, fuimos a Se acabó la libertad. fuimos a su casa, se hizo gran. Además, ellas chupaban ¡Ah! a la velocidad de uno, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Entonces, De eso te enamoraste. Ya vi de dónde te enamoraste. eran unas borracheras divinas, ¿no? Y entonces, y ya eran unas pachangas padrísimas. Y le entrego el anillo de compromiso, que después me lo mandan por correo. Y Bueno, estando, te lo regresaron, te lo regresaron. me regresaron el anillo, yo me acuerdo que pues ya me metí a un bar y dije, pues unas cuantas para llorar la desgracia de que se fue. Y ya nos vemos, ¿no? Y o sea, pero lo que es muy interesante es que antes que eso, cuando yo tenía 13 años, yo conozco, mis papás nos llevaban de chiquito. Mi papá siempre fue muy católico, mi mamá también. Entonces mi papá hacía labores de ayuda a pueblos indígenas. Okay. Íbamos mucho con los otomís al Valle de Mezquital. Entonces nos llevaban desde muy chiquitos a hacer misiones. Okay. Sí, enseñar la palabra de Dios en las casas. Allá. Íbamos todos bien chiquitos. Y en esas idas conozco a una chica que es casi 4 o 5 años más grande que yo. Y me enamoro profundamente de ella. Pero fue mi primer gran amor. O sea, yo platicaba con ella. Nunca tuve una relación más íntima por la diferencia de edades, pero para mí fue un sueño. Por eso nunca la comentaba yo como novia, ¿no? Y pasábamos horas trabajando, platicando, y muy bonito. Pero ella, más años más tarde, conoce a una persona, se casa y se va de México, ¿sí? Entonces, pues hasta ya había terminado, pero fue un gran amor, un amor platónico, ¿no? Y estoy en Ensenada, ¿sí? Ya haciendo mi vida como el encargado de salud animal y ya yendo al rancho y acá y haciendo negocios con mi amigo que me había llevado para allá y ya queriendo crecer, cuando recibimos la noticia de que esta persona, esa mujer, se divorcia, pero le quitan a su hijo en un juicio en Estados Unidos, que es dificilísimo que tú pierdas un niño en Estados Unidos. Ella está devastada. Ahora, se llevaba muy bien con mi mamá, eran niña y mugre. ¿Quién crees que me habla? Tu mamá. No, la matrona. No, que fíjate, que está solita y que le pasó esto, y que ustedes que se querían tanto y demás. Ya para esas alturas. ¿Cuántos años tenías, Gabriel? 28. Ah, no, ya, lo que no había pasado iba a pasar, inevitable, inevitable. Te voy a contar por qué es importante más adelante en el cambio de las relaciones, o sea, porque estos eventos finalmente después crearon. Ella fue la mamá de Gabriel. Ah, ¿Ok? ok. Entonces, por eso es importante, ¿no? Entonces, yo estoy ya con ella, estableciendo empiezo a tener relación con carta con ella y todo. Claro que te acuerdas de los sentimientos que tenías cuando tenías 13 años. Yo me acuerdo que le llevaba un disco, porque le gustaba la música ranchera, y yo tenía 13 años y el novio de 18 estaba ahí. O sea, ¡ay, Gabriel! qué vergüenza. O sea. Pero se animaba uno, total, pues qué onda, ¿no? Entonces, cuando me dice mamá, pues, ¿por qué no intentas? Que no sé qué, ya sabes, ¿no? ¿Y qué me llevó a aceptar una relación en donde, por lo menos hasta ese momento, no coincidía con mis patrones de enamoramiento? Sí había habido un enorme cariño, sí había formado una parte muy importante en ese inicio de mi adolescencia, pero no había ese vínculo. Ok. Pero sin embargo, esa búsqueda de ayudar en el cariño. Entonces, viene, la veo muy debilitada, se ve que tuvo una circunstancia muy difícil. Y resulta ser que la única forma que su mamá, que es un pueblito en Jalisco, con un criterio de chorlito, podía permitir que Eva viviera con Gabriel, era que nos casáramos. Pero ¿cómo te vas a casar? Si está casada con todos, está casada por la iglesia, por la ley mexicana, por la ley gringa, porque era un gringo, o sea, y no se divorcia. Entonces conozco un juez con el que pisteábamos bien a gusto, y órale, nada más dices que sí, sacas un permiso. Y se hizo la boda. Wow. Ese día en la boda, yo nunca dije que sí. Relinché.
que me veía mejor en ese entonces. Y me dice Pero el juez, entonces- ¿qué dijo? Y volví a relinchar. Y entonces un amigo dice, eso quiere decir que sí. Ay, estabas firmando registro civil El registro civil, pero el y te registro... están preguntando si aceptas y tú relinchas. Y nunca dije que sí. Me eché 3 relinchidos muy fuertes. De Gabriel. Y pero pues total, ya se había cumplido el requisito, ¿no? Entonces, Ay, vente. Y yo ahí, luego- por ejemplo, y lo comento, esto es muy importante porque vienes de una educación donde primero ya se habían casado todos los padres con las maestras. Y ahora resulta ser que antes tenías que pedirle permiso al obispo y al papa para que deshicieran un matrimonio y te pudieras casar con otro y demás, ¿no? Y aquí mi mamá, mi papá y todo el mundo se brincaron las trancas, ¿no? Entonces, ¿qué onda? Pero fíjate, a esa edad es una crisis, porque todos tus valores que habían estado establecidos, yo en algún momento dado había creído hasta en la virginidad. ¿Me entiendes? O sea, yo no tenía novia, yo no tenía búsqueda de contacto sexual cuando tenía yo esa edad, porque quería llegar virgen al matrimonio. ¿Tú eras virgen? Yo era virgen. Wow. O sea, pues ese era el modelo del hombre puro, santo, bueno, que tiene la O capacidad. sea, tenías 28 años y eras virgen, Sí, ¿ok? después de eso que vino a empezar a romperlo. No, miento. Poquito antes una amiga fue la que por fin me quitó lo santito. Antes de eso, pero bueno, nunca hicimos realmente, toda hasta la fecha la veo y hay mucho cariño, pero nunca hubo un clinch, o sea, nunca hicimos una relación, ¿no? Pero Ok. es muy importante este punto porque vamos a tocar el gran cambio y la gran evolución entre el amor como lo conocemos y el amor incondicional. Aprendemos a vivir bajo el amor, ¿cómo se llama? Condicionado. Todas, fíjate muy bien la aseveración, todos los traumas biológicos de la biología del trauma nacen en la pareja y se heredan a través de la estructura del ADN generación con generación. Entonces hemos elaborado un sistema de relaciones entre hombres y mujeres que es devastador en tu salud mental, en tu salud espiritual, en tu salud emocional. ¿Qué es el amor condicional y qué es el amor condicionado? ¿Y qué lo sostiene? ¿Qué paradigmas hay allá atrás? Yo empecé a ver que se derrumbaban y no pasaba nada. Y dices, a ver, ¿qué me están diciendo? O sea, ¿de qué se trata esto? Por eso comentaba el tema, ¿no? Porque decía yo, ¿cómo puede ser posible que de repente todo eso no tenga ningún valor? ¿Sí? Yo empiezo a vivir con ella y, pues, desde luego, la relación íntima es un fracaso, no hay ese clinch, hay una sensación, yo sentía que quería tener relaciones con la Santa Virgen María de Guadalupe, o sea, no. O sea, tu primera noche de bodas fue fatal. Sí, pero O sea, espera. yo la quería. Espera. Eso regularmente le pasa a una mujer. Eso le pasa a una mujer. ¿Cómo que la primera noche de bodas no te gustó? Porque esa atracción, ese deseo, era pecaminoso o sea, y luego con una persona que había yo conocido a los 13 años, O sea, creas una estructura donde tú no podías tener ese deseo de un acto sexual, o sea, permíteme, iba en Gabriel, contra de todos los principios. permíteme. Pisteas, quieres libertad, haces campismo, eres un alma libre, haces de todo, pero te casas y sufres la primera noche. Tabús. Enormes, Okay. enormes tabús. Sherpas, Enormes tenía 28 años, ¿eh? enormes. O sea, no era pequeño el amigo Gabriel cuando se casó. No, y esos tabús más adelante jugaron un papel muy importante. De hecho, dice que muchos de esos tabús formaron parte de la esencia de la crisis emocional que finalmente genera cáncer en Gabriel, mi hijo. Wow. Y vamos a hablar de esos tabús porque crean las heridas de rechazo, la herida de abandono, la herida de humillación que vamos a platicar, que son durísimas. Ahora, quizá uno de los trabajos más fuertes que hago con hombres es ayudarlos a entender cómo enfrentar la herida de rechazo. Y el tremendo poder femenino para hacerlo. ¿Me entiendes? O sea,
Es un tema muy delicado porque no solamente está la salud de la persona, están las siguientes generaciones. ¿Eso tú lo haces en la montaña? Sí, ahorita vamos a platicar eso. Pero en ese esquema comienza, yo creo que ese fue el punto donde realmente comienza un proceso fuerte y severo de cambio. Mi vida ya no es igual, tengo que empezar a tener esos controles, ¿me entiendes? Ya no era yo descubriendo el mundo nuevo al que había yo llegado, y eventualmente empiezo a cambiar mi comportamiento para estar con mis amigos, hacer un negocio y comportarme como un hombre de 28, 30 años de mi edad, ya maduro, ¿no? O sea, dejas de ser quien eres, o sea, hoy lo veo a través de los años, intentas fingir ser alguien que no eres, Ya sé. lo pagas duro, lo pagas Sí. muy duro con el tiempo, ¿eh? Te lo digo de verdad. Entonces quieres hacerlo, pero ya no hay, vas desarrollando lo que hoy explico en la estructura biológica de las heridas emocionales, ¿no? O sea, cómo tu cuerpo va respondiendo y cómo tu cuerpo comienza a enfermarse, porque realmente comienzas a enfermarte, ¿no? Y estoy en ese inter, ¿cómo se llama? Queriendo hacer este cambio, o sea, adaptarme a las nuevas circunstancias y las cosas no funcionan. Pero entonces en los estados viene el gran consejo, que Eva tenga un hijo. Dios mío. Ese hijo les va a componer la vida. Ya sabes la historia. Nace Gabriel. Para mí fue un cambio. A mí el nacimiento de Gabriel me cambió la vida. O sea, yo adoraba a Gabriel. Para mí fue una expresión divina. Cada uno de mis hijos, ¿eh? Porque tengo 4 legales, uno ilegal y otros desconocidos. este, No, bueno. Cambia mi vida por completo. ¿Me entiendes? Empiezo a vivir realmente la paternidad. La gozo como no tienes idea. Estoy feliz de la vida, pero sin embargo, ella no. Se quiere ir a Estados Unidos, quiere regresar, quiere esto. No, no sella la brecha y comienza la brecha a abrirse mucho más, mucho más. ¿Me entiendes? Muy importante lo que te voy a comentar. Voy a comentar qué hice. No voy a decirlo como explicación o justificación. Pero en ese entonces habíamos puesto unos negocios que dieran unas fuentes de sodas. ¿Y qué crees? Que me enamoro de una de las que estaban trabajando. Y empieza a salir conmigo a la montaña, se va conmigo ¿cómo se llama? Al rancho de vacas, empezó a vivir una ilusión con ella. Y ¡tan! Las embarazo a las dos al mismo tiempo. Gabriel. Está la mamá, Eva ya está embarazada y mi otra pareja queda embarazada, con días de diferencia. Y ahora tienes que lidiar con una de las guerras y los infiernos más duros y más oscuros. ¿Dónde estás? Porque por un lado tienes toda la carga de tu familia, la responsabilidad que tienes con la persona que han querido toda su vida, y por otro lado eres el desgraciado que anda metido con la trabajadora. La belleza de la oscuridad, Y Gabriel. se vuelve un infierno. Un Así es. infierno. O sea, qué situaciones tan horribles, qué situaciones tan complejas, ¿me entiendes? No puedes estar aquí, no puedes estar allá, o sea, es muy duro, es muy doloroso. Claro que todo eso comienza también a lastimar mucho tu desarrollo personal, ¿me entiendes? O sea, y empieza a afectar tu salud. Tanto que en una de las subidas a la sierra me da un ataque de pánico. Después de años. Y vivo los ataques de pánico. Sé que es un ataque de pánico. Qué horribles son los ataques de pánico. Sentía que me moría. O sea, me acuerdo que bajaba yo a un doctorcito que estaba abajo en el poblado y me ponía en suero, me dice, ¿estás bien? Yo no tenía ni idea qué me estaba pasando, pero estás en esos estados de angustia, que te estás muriendo, sientes que te estás muriendo. Es horrible los ataques de pánico, ¿entiendes? Y no lo sé. O sea, en ese entonces tu vida empieza a trastabillar por todos lados y vives una situación tremenda. Y pasa algo. El universo es magnífico. Viene una oportunidad, porque ya no me está dando la manutención para dos con los trabajitos que tenía. Claro. Si apenas me daban para mantenerme a mí, menos para mantener a dos y menos para mantener a cuatro. 4. Y ahora 6, pues no, tan chino. Y entonces me viene la oportunidad de irme a Estados Unidos Oh. a atender un rancho de caballos. Entonces,
empiezo a hablar con esa persona, oye, ¿y qué? Pues, ¿cómo? Pues yo tenía de esas visas antiguas que podías pasar, como me ven güero de ojos azules y hablo muy bien el inglés. Pues, Gringo. I didn't have any trouble to go through the border, so empiezo a cruzar y llego al rancho, me encanta el rancho, un multimillonario, que estando yo en Estados Unidos festeja su primer $1 billón. $1 billón. ¿Sí? Su caballo más barato, yo fui a acompañarlo a comprar caballos. Caballos le decía cheques de $1 millón. Caballos de $1 millón, Sherpas. Puros caballos Tennessee Walkers de show para los shows, de esos de los plantíos antiguos del sur. ¿Sí? Y me entrevisto con él y quiere comprar otro rancho y me dice, pues empieza a trabajar. Yo no me voy de médico veterinario. ¿Qué eras entonces? Limpiador de caca de caballos. Yo voy a limpiar caballerizas. Oye, no puedes ejercer en Estados Unidos. Entonces, averigüe cuánto tienes que pagar un examen que vale $3,000. Si lo pasas, ahora tienes que competir con la infraestructura de los médicos americanos. Cuando no llevas más que mi cajetilla de cigarros y un encendedor y un carrito chiquito que era un Honda que se estaba deshaciendo, ¿no? Entonces, me dedico a trabajar limpiando caballos. ¿Sí? Ok. Estando allí, pero eso te daba la cantidad que tú necesitabas de dinero para mandar a México. No, me daba la esperanza de hacer algo diferente. Okay. Salirme ya de un núcleo vicioso que me estaba cargando la fregada por todos lados. O sea, ya no podía yo, con los ataques de pánico, tenía yo problemas con el licenciado en el rancho. Abajo las cosas en las Fuerzas Armadas no iban bien. Se corrió la voz de mi amorío con esa persona. Por supuesto, Gabriel, ¿qué esperabas? Ya te imaginarás cómo se pusieron las cosas, o sea, color de hormiga y gritos de mi familia, y eres un desgraciado. No. Y puros ti. Viene la esperanza, vámonos. Y aparte yo tenía un sueño, tenía ganas de estudiar en Estados Unidos. O sea, entiendo que tú te vas y dejas todo aquí. Y dejo todo en Ensenada. Sí, pero ¿lo soltaste todo? Todo. Adiós. Agarré mi carrito, un Hondita viejito, que apenas llegó adelante de, ¿cómo se llama?, de San José, California. Apenas llegó hirviendo, pero llegó. Y ahí arranqué de cero. Mi primer trabajo fue agarrar mi pala, mi carretilla y empezar a limpiar caca de caballo. Pero como tenía muchos, me daba para que me dieran $10 la hora. Entonces, ese dinero te empieza a cambiar la vida. Y en principio estuve viviendo con otra persona en un rancho, que después hubo conflictos, amigos celos y demás. Hasta que agarró Pola y me dice, vamos, acompáñame. Fuimos al rancho que iba a comprar. Nunca había visto un cheque de $5 millones dado así de la mano. Se lo da a la señora y dice, Gabriel, vente por favor y límpiame todo para que puedan venir los caballos. Y me deja encargado del rancho. ¡Wow! ¡Qué historia! De limpiador de caca. Pero entonces... a encargado de un nuevo rancho. Yo quería traerme a mis hijos, porque ya había nacido en ese entonces, ya había nacido Rafa, mi segundo hijo, y mi hija, con la otra persona. ¿Sí? Se llevan 20 días de diferencia. Qué bárbaro, para pagar el parto, estaba yo vendiendo en el carnaval de Ensenada cervezas, ¿sí? Para pagarle a los doctores por todos lados, porque era una corretiza y ya paró una o ya parió la otra. No, estaba. ¡Qué locura! Pero finalmente parieron las dos y finalmente parieron bien y todo salió muy bien con los dos. Rafa nació con un poquito de problema en el hígado, que se repuso muy bien, y mi hija Claudia nació muy bien, la verdad. ¿Sí? Yo quería compartir con ellos, pero ¿a quién te llevas? No, pues. Ahí viene lo bueno, Gabriel. ¿Te aventaste el volado o ya sabías a quién te llevabas? Me llevé a las dos. ¿Qué? ¿Las dos aceptaron? Sí. ¿Qué? Me llevé a las dos. Primero se fue la primera con Rafa y Gabriel, ¿sí? Y luego me regresé por la otra. Ya había yo hablado con ella de esto. Y me traigo a la bebé que la crucé por la frontera sin papeles. Le conté un cuento chino al de aduanas cuando todavía podías hacer eso. Increíble, la dejan pasar. ¿Sí?
y llegan al rancho. Vivíamos en un móvil de eran 2 cuartos, un móvil home, ¿sí? Ahí en el rancho, ¿sí? Entonces uno en un cuarto y el otro en otro. Y yo con todos los chicos en la sala. Wow, Gabriel. O sea, te dijeron de cosas, después te perdonaron y después se fueron a vivir contigo las dos Así es. y felices los tres. No, porque no había ningún tipo de relación con ninguna de las dos. Ah, ok, Yo quería ok. estar con mis hijos. Estaba ella chiquita y el otro chiquito y nos poníamos a jugar en las caballerías. Yo estaba feliz de convivir con ellos. Ok. Y ellas realmente les agradezco mucho porque hicieron todo lo que estuvo en sus manos para llevarse bien en ese entonces. Wow. Yo ya había empezado a estudiar en Estados Unidos. Entonces mi idea era terminar en Estados Unidos, tratar de ver si podía sacar algo, una maestría o algo, y regresarme a Ok. México. Yo no quería quedarme allá en Estados Unidos. Y pero esa estancia de las dos allá creo que no puedo, no sé cómo lo escribiría en el libro. Yo te ayudo. Yo te Qué, ayudo. qué loco, qué bárbaro. Pero fue muy bonito, o sea, otra vez los paradigmas, una y otra vez los paradigmas, ¿no? Tuve oportunidad mucho de pensar eso, porque desde luego no era con la finalidad de lastimar a una ni a la otra, ¿no? O Claro. sea, y ambas conocían la historia, ambas sabían lo más que se podía de lo que era mi verdad acerca de la toma de decisiones, nunca fue mal entrañado pensando en hacer un daño, ¿no? Entonces, creo que todos crecimos un poco en eso. Entonces, hasta que ella, la más joven, me dice, ¿sabes qué, Gabriel? Yo ya me voy a regresar. Y entonces la acompaño después de un año y la regreso, se regresa. Y dije, está bien, yo voy a acabar aquí esto y vemos ahora que regrese, que sigue en la historia. Yo todavía no había tomado la decisión, pero fíjate qué interesante. Después me fui dando cuenta a lo largo de mi vida que ese había sido un problema en mi vida. El no tomar la decisión de con quién quedarte. No poder determinar algo y seguirlo cuando, por ejemplo, cuando algo no iba a favor de algo que yo deseaba. Si es algo que yo deseaba, no me paraban. Pero si tenía que tomar una decisión diferente, no encontraba yo el camino. Te pierdes, o sea. Entonces dije, oh, pero eso lo vine averiguando muchos años después. Se regresa y un tiempo después me dice que por favor ya no vea a la niña, que había encontrado una pareja y que a ella le gustaría que ella tuviera un papá. Y Ok. yo respeté mucho esa decisión y ahí dejé de ver a mi hija por muchos años. Siempre supe cómo estaba, pero no me metí en la relación. Ok. Y en el tiempo que yo termino en Estados Unidos, logré estudiar una maestría sin título, porque tomé todos los cursos con amigos de un doctor, pero no me los validaron porque no había yo pagado, estaba yo de oyente. Pero esos amigos de un doctor, el que atendía el rancho de caballos, me caía yo también y aprendí muchísimo con él, que me ayudó. ¿Me entiendes? Entonces aprendí muchísimo, tomé un curso especial de herrado ortopédico en caballos, que es muy complejo porque es herradura especializada y herrar los caballos, sus patas, que es un trabajo muy duro aparte. Y ahí vaya terminando el ciclo. Durante esa estancia, yo llego a un equilibrio con la primera. Empezamos a entrar a un equilibrio. Tanto es así que en ese equilibrio nacen mis siguientes 2 hijos. Nace, Demasiado equilibrados, ¿no? nace Mike y luego nace Dani. Los dos nacen en Estados Unidos. Ok. Fíjate. Y de esas veces en la vida donde dices, bueno, ya llegaste a aguas tranquilas, ¿no? O sea, finalmente la vida tomó la decisión, estamos aquí, y todo parecía que iba creciendo cuando empieza el siguiente anuncio de cambio. A Pollack, que me quería muchísimo, el gringo, este gringo multimillonario, se me decía, mi Gabriel, me tenía mucho aprecio, ¿no? Y con él tuve oportunidad de tomar cursos de mantenimiento para hacerme cargo del rancho. Tú no puedes hacer cualquier construcción, tienes que Ok. hacerlo bajo las órdenes del county. Entonces me mandó a tomar cursos de county donde tomé carpintería, plomería, electricidad, irrigación, todo para que todas las mejoras fueran bajo los lineamientos del county. Y aprendí muchísimo. De hecho, mucho de eso que aprendí después me permitió vivir cuando Ok. que hoy me sigo dedicando mucho a la carpintería y al mantenimiento y todo por el Wow. estilo, ¿no? O sea, lo que uno nunca sabe cómo te van poniendo las cosas y cómo te van a servir, ¿no? Más adelante en tu vida.
Y llega el momento en que le da un paro cardíaco y empieza a tener un problema en el corazón. Y llega su hijo, Mike, el hijo del gringo, del polaco, y me dice, pues espero que te largues, no quería a los inmigrantes. Porque se muere mi papá, yo voy a vender todo. Dice, y por mí lárgate allá, fuck you, o sea, vete de aquí, ¿no? O sea, no lo quería, dice, quería, bueno. Entonces ya empezaron los anuncios y yo estaba decidiendo entre si se quedaban y hacían vida en Estados Unidos. Yo no quería que fuera la guerra, porque es un amigo mío, uno de mis compadres, que se quedó en Estados Unidos, sus hijos fueron a la guerra. Y esa es otra historia, ¿no? Sabe cómo les fue. Entonces yo dije, bueno, ¿qué tal si me regreso? Armo mi hospital para caballos en Ensenada y busco de alguna forma para que tengan una educación en una escuela particular. Teníamos ya una casa que se había comprado con el dinero del divorcio de Eva y podemos habitar la casa. Y regresamos. Yo me fui con un carrito y regresé con un jaúl lleno de madres de carpintería, plomería, herramientas. No. Llegamos y llegas regresas después de esa etapa en Estados Unidos con una esperanza nueva, ¿no? Y desde luego me vuelven a buscar del rancho, o sea, y comienza una siguiente etapa.